Como cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que podemos decir que es ciertamente invisible porque aparentemente no se nota, pero puede cambiar la vida como darle la vuelta a un calcetín. Hoy queremos conocer una asociación relativamente joven que existe en Ciudad Real, que se llama Círculo Azul, porque es el símbolo de la diabetes, y nos acompaña su presidente, Andrés Alba. Hola. Andrés, digo bien que esta es una enfermedad que aparentemente no tiene nada que se note, salvo alguna bomba de insulina, pero conlleva una observación constante y una cosa que nunca había oído, tomar decisiones constantemente de las que depende hasta cierta parte de tu vida, ¿no? Sí, exactamente. Los pacientes con diabetes tipo 1, sobre todo, lo que tienen es que gestionar funciones que para una persona sin diabetes se regulan automáticamente en su cuerpo. A estas personas lo que les ha ocurrido simplemente es que no generan una hormona que es fundamental para ese control que se hace automáticamente en cualquier persona, que es la insulina. Claro, pasas a ser el páncreas, que es donde se genera la insulina, de tu vida, y tienes que hacer las funciones que hace el páncreas. Y eso es muy difícil porque influyen muchísimos factores y solo puedes controlar dos, que es la cantidad de alimentos que tomas, y sobre todo en función de hidratos de carbono, que son los que te van a proporcionar la glucosa que vas a tener en sangre necesaria para funcionar, y los análogos de insulina, que son medicamentos, lo llamamos siempre insulina, pero que la insulina es la hormona del cuerpo, pero si no la produce el cuerpo tienen que ser medicamentos. Exactamente, son análogos, que son unos medicamentos que te tienes que inyectar para contrarrestar el exceso y no colarte. De glucosa. Entonces, o de azúcar, ¿no? No colarte en la cantidad, porque si te cuelas en la cantidad lo que vas a provocar es una hipoglucemia. Y todo eso lo tienes que hacer constantemente a lo largo de toda tu vida. Sí, desde que te levantas hasta que te acuestas, antes de acostarte, si te levantas a medianoche. Sí, o sea, te vas a acostar. Todo tiene que pasar por el filtro de la diabetes. Si tú te vas a acostar y estás bajo, antes de dormirte, sabes que tienes que tomar hidratos para poder pasar la noche. Eso minimizas el riesgo, pero eso no quiere decir que, porque no en las fases del sueño tienes muchas cosas. Por suerte ahora hay muchos adelantos, sobre todo en los últimos 10 años, sobre todo con la llegada de los sensores de medición continua de glucosa en sangre, que te alertan de posibles bajadas y tal, y lo que haces es minimizar ese riesgo de tener una hipoglucemia severa. Y un poco el daño que sufre el paciente, porque vamos a confesar un poco a la audiencia que tu hijo debutó con 2 años y medio y durante los primeros meses o años el dedo era constantemente pinchazo en un niño de 2 años. Claro, cuando, ha evolucionado, entonces cuando el médico te dice ese momento que no se lo desea a nadie, que tu hijo es insulino dependiente, no eres consciente de lo que te va a suponer. Con 2 años y medio, los medidores están prescritos para la mayoría, para mayores de 4 años, porque no están testados, por cosas ya de la industria farmacéutica que ahí ya desconozco. Entonces no te pueden poner un sensor. Ahora cada vez yo creo que ya los están poniendo, pero cuando debutó mi hijo, no. Entonces íbamos al control de a cada 2 horas tener que hacerle una punción capilar para ver cómo tenía la glucosa y poder actuar en cada momento. El medidor de glucosa en sangre continuo que existen ahora te da una medición cada 5 minutos. Entonces puedes hacer una predicción, pero un medidor de cada 2 horas, lo primero, el perjuicio en los pinchazos, claro, estamos hablando cada 2 horas, son mínimo, porque si el protocolo te indica que si estás en bajada, a los 10 minutos le tienes que hacer otro, a los 10 minutos mínimo otro, 12 pinchazos. Mínimo
12 pinchazos capilares al día, más luego los pinchazos de inyectarte insulina, hablamos de una cantidad de pinchazos. Todo eso se ha ido, gracias a la tecnología, y a los avances, se va minimizando, pero estamos hablando de hace meses, 15 años que se está avanzando en todo eso. Y claro, pues eso, pasas de pincharte con los sensores, de pincharte todas esas veces al día, a una vez, cada vez que te tienes que cambiar el sensor, que en mi caso son 10 días, pero hay otros sensores que es cada 14 días, en fin. Es curioso porque parece que la investigación avanza mucho en muchas enfermedades, pero hablábamos que desde la época de los griegos existe la insulinodependencia, la diabetes. La diabetes existe se tiene constancia desde los griegos y desde creo que he leído en algún sitio, desde el 3000 años antes de Cristo, y ahí que definen los síntomas. Y sigue sin tener ningún tipo de cura. Y es una de las enfermedades más investigadas, pero sigue sin tener cura también. Tampoco se conoce exactamente el por qué se produce. El origen. O sea que es una enfermedad muy crítica. Porque en vuestro caso, ni tu mujer ni tú sois diabéticos, no tenéis antecedentes familiares. Tenemos diabetes. Tenemos diabetes, eso quería hacer. Está muy extendido, hablábamos de decir, hasta con respeto, una persona diabética, pero eso es como engancharle una enfermedad a un individuo. No, sois personas, son personas con diabetes. Que no nos cuesta ningún trabajo cuidar ese lenguaje y cuánto bien podemos hacer, ¿no? Pues en vuestro caso no tenéis ninguna persona con diabetes en la familia. Nada. Y tenéis un hijo pequeñito y resulta que debuta, que qué poco me gusta esa palabra de debutar, ¿no? Sí, pero se llama así, el debut diabético. A ver, cuando la diabetes tipo 1, que hay que hacer también un poquito de distinción, porque bajo el epígrafe de diabetes son un montón de enfermedades que tienen en común que se eleva la glucosa en sangre, ¿vale? Pero la clasificación más general, porque luego hay otras que pueden ser la gestacional o otras clasificaciones, pero la clasificación más general es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. El 90% de las personas con diabetes pertenecen al tipo 2, que esa enfermedad se produce por la resistencia del cuerpo a la insulina o que tu cuerpo no genera la suficiente insulina. Y se suele dar a partir de edades adultas, ya tirando mayores. Por hábitos de alimentación, en fin. Obesidad y otro. Todo eso. ¿Vale? Y luego está la diabetes tipo 1, que también antes se llamaba diabetes infantil, que se suele producir en edades tempranas. Esta enfermedad, y cada vez se van dando casos de más edad, como si se estuviera ampliando el intervalo. Esta enfermedad es una enfermedad autoinmune, se desconoce por qué se produce. Puede haber motivos genéticos, pero no se sabe hasta qué proporción. Puede haber motivos de virus que podemos tener todos, y cuando se ponen todos en una... ¿Cómo lo diría? Se concuerdan los astros. Sí, pues hacen un caldo de cultivo ahí que te... Exactamente. Pero no se sabe, no se tiene todavía constancia de por qué se produce. Se produce una respuesta inmunológica del cuerpo que lo que hace es que se cree que las células beta del páncreas, que son las encargadas de generar la insulina, son un patógeno y el cuerpo se las elimina. Y claro, ese proceso no se hace de la noche a la mañana, sino que empieza a producirse y nadie es consciente. Cuando empiezas a tener ya los síntomas, ya la enfermedad ya la tienes. O sea, y te falta pues seguir los estadios de ese empiece, pero la enfermedad ya la tienes, no la puedes prevenir, de momento no se puede prevenir.
Entonces, cuando se te produce, se te suelen producir 4 síntomas que son muy característicos, que es tener mucha sed, orinar mucho, además se suelen asociar porque, claro, orina mucho porque bebe mucho. Pero cuando hablamos de orinar mucho es de cuadruplicar o quintuplicar el número de veces que se va... Exageradamente. O sea, exageradamente. ¿Vale? Luego la otra es, se suele tener mucha hambre, pero encima se sigue adelgazando, porque aunque tienes mucha hambre y comes muchísimo, tu cuerpo adelgaza. Eso es debido a que el cuerpo necesita glucosa, la glucosa la ingieres en los hidratos de carbono que la consigues de los hidratos de carbono que la tienes, la insulina para esos hidratos de carbono es la llave que necesitan las células para coger esa glucosa, que es la energía con la que todos funcionamos. La acumulación en la sangre de la glucosa se empieza a producir. Saltan las alertas, los riñones empiezan a funcionar para eliminar el exceso de azúcar o de glucosa. Tienes sed, bebes agua. Y se empieza a producir el siguiente proceso, que es como las células no pueden coger esa glucosa, las células piensan que no tienen glucosa. Entonces te entra hambre. Pero aparte, para obtener esa glucosa que le es necesario, la reserva energética en forma de grasas que se tienen empiezan a metabolizarla en glucosa, con lo cual añaden otro aporte de glucosa que te incrementa más, pero en ese proceso se produce también se generan unos desechos que también van a la sangre, que son las cetonas, y cuando se te juntan cetonas altas y glucosa alta, pues se te va a producir una cetoacidosis y al final acabas en el hospital, y ahí es cuando se te produce el llamado o mal llamado debut diabético, que tú vas sin saber por qué y resulta que pasan a la persona directo a la UCI, y dependiendo del grado de esa cetoacidosis, pues pasas a estar en un periodo grave, muy grave. De hecho, creo que en Valencia a principios de año un niño falleció por esto. Entonces, así es como se produce y es un golpe que te da, que llegas y te lo dicen, y te llevas ese golpe y cambia tu vida por completo. Cambia tu vida hasta tener que dejar tu trabajo para poder atender a tu hijo, porque su vida depende de ese cuidado. Claro, es una persona totalmente dependiente. Leía datos que España es el segundo país de Europa con más personas diabéticas, y que desde 2000... Personas con diabetes. Personas con diabetes, fíjate que cuesta, personas con diabetes, y que desde el año 2019 se ha incrementado un 42%, o sea que no es cualquier dato. Parece que es una pandemia ahora mismo la diabetes, y cada vez se producen más y más. Estuve leyendo hace poco que se estima que se duplique la población mundial, el número de casos que hay actualmente de personas diagnosticadas con diabetes, que se duplique en los 20 próximos años. Bueno, por toda esta situación, en 2023, hace escaso un año, nace esta asociación Círculo Azul, que sois padres, que os conocéis en consulta. Sí, la asociación se forma, claro, cuando debutas aquí en el Hospital de Ciudad Real, tenemos por suerte una consulta en diabetes infantil. Y digo por suerte porque somos unos privilegiados al tenerla, porque no en todos los sitios existe. Eso no quiere decir que no se tenga dificultades para mantenerla y por la que se haya conseguido tener. Entonces, a raíz de eso, pues en la consulta, cuando debutas te tiras en el hospital por lo menos una semana,
y recibes una de las principales funciones de esta consulta es, junto con el grupo de endocrinos y tal, darte un curso acelerado de cómo tienes que empezar a funcionar, porque el cambio es radical. De cómo tienes que ir empezando, luego te hacen un seguimiento y tal. A raíz de eso, pues claro, esta consulta de enfermería diabetológica te pone en contacto, coincides con padres, tal, te ponen en contacto, pues mira, a este le pasó, porque al principio es un shock. A raíz de ahí pues se generó un grupo de WhatsApp, ¿vale?, que se llama Dulcecitos, en el que pues todos los padres pues ya empiezan a compartir experiencias, ¿vale? Y a raíz de algunos eventos, como por ejemplo el que se va a celebrar este fin de semana en Los Cortijos, es una carrera solidaria y un concierto solidario que va también a favor de la Fundación Diabetes Cero, pues a raíz de todas esas cosas, pues empezamos a conocer la Fundación Diabetes Cero, vimos que se podían hacer cosas y empezamos a hacer uno como grupo de WhatsApp. Hicimos una primera carrera solidaria, que también nos pilló al salir de la pandemia, y yendo como padres individuales, pues te encuentras que no tienes subvenciones, que no puedes acceder a cosas. Lo conseguimos hacer y se hizo y gustó mucho. Y entonces pues pensamos que para la siguiente pues que había que hacer algo. Y de ahí nace la asociación, que es de ámbito provincial, y ya el año pasado conseguimos tener los papeles, los estatutos, los registros, conseguimos hacer la carrera y estamos, como si dijéramos, empezando a funcionar. Este año vamos a hacer la tercera marcha solidaria, que es una marcha familiar, que no es competitiva, no, es simplemente un paseo por las calles de Ciudad Real, dando visibilidad a la diabetes, a la enfermedad de la diabetes. Y recaudaremos los fondos, la inscripción son 5 euros, se puede hacer a través de DXT Children. También tenemos puesto el Bizum, por si la gente quiere hacer Bizum, que la campaña es 08307, si no recuerdo mal. Y todo es para destinar fondos a la investigación. Todo lo que recaudamos de la carrera solidaria lo traspasamos a la Fundación Diabetes Cero, que se encarga de financiar proyectos de la cura de la diabetes. Ahora mismo creo que están no me acuerdo ahora mismo de los proyectos que son, pero mismo creo que están financiando a 4, uno en la Universidad de Barcelona, otro en la de Sevilla, no me acuerdo muy bien. Son todos muy interesantes, unos están fundamentados más en la autoinmunidad, otros ya ahí me pierdo yo. Pero cualquier investigación siempre será poca. Exactamente. Pues aparte de esta marcha solidaria el día 10, el día 14, el propio día de este día 14 del Día de la Diabetes. El Día de la Diabetes, lo que tenemos pensado es hacer la mesa de ecuestación en la puerta de la Diputación. También queremos asistir a el acto que se haga, que haga la consulta CEDI en el hospital, para apoyarla y que sepa que nos es una ayuda fundamental, sobre todo sus profesionales, y en principio eso es lo que vamos a hacer. Luego después tenemos el mes de noviembre, para nosotros es un poco especial, sobre todo por estar ahí el Día de la Diabetes, el Día Mundial de la Diabetes, y luego para finalizar el mes vamos a hacer que lo doy como avanzadilla, vamos a traer a un psicólogo de renombre nacional en el tema de la diabetes, que se llama Iñaki Lorente, para que nos haga una pequeña ponencia junto con María José Sánchez, que es la de CEDI, de la consulta en diabetes de aquí, que nos darán 2 ponencias y que
se puede asistir. ¿Y dónde será? Va a ser en la Casa de la Ciudad. Ajá, vale. El aforo es limitado, está Bueno, pensado no de pie, para pequeños, sobre todo para las familias con hijos con diabetes, pero estamos abiertos a que vaya, a que tenga la mayor difusión posible. Y luego tenéis la asociación, que también os pueden buscar por redes sociales, por internet, y estáis abiertos a cualquier persona que necesite vuestra ayuda. Exactamente, tenemos una página web. Sí es cierto que no la tengo muy... Bueno, pero está muy bien. Me falta todavía ponerla. Y sí, tenemos dos servicios, un servicio de psicología con Eva Yanguela para nuestros asociados, y también un servicio de abogados para temas legales. Como pueda ser tener que dejar tu trabajo temporalmente. Como pueda ser tener que dejar tu trabajo, acogerte al CUME, que es la prestación que existe, de cuidados de hijos menores con enfermedades graves. Y estamos ahí y queremos hacer muchas más cosas. También tenemos pensado hacer una campaña a los colegios para indicar los síntomas de un debut diabético, para intentar minimizar el riesgo. Lo que he contado antes, de que acabas en el hospital, pues si tú tienes los síntomas antes, no llegues a tener una cetoacidosis, sino que puedas identificar esos 4 síntomas, te vayas a tu centro de salud, te hagan simplemente una punción capilar, y si tienes la glucosa alta, pues ya tienes una pista de por qué puede ser. Acto seguido te vas al hospital y que ya los endocrinos te guíen por los caminos. Sí, pero no llegar un poco al límite. Pero no tener que llegar por, como nos pasó a nosotros, fuimos al centro de salud porque el chico estaba devolviendo y no sabías qué le ocurría, y el centro de salud le hicieron la prueba capilar, tenía la glucosa en 400 y pico. Una barbaridad, ¿no? Sí. No fuimos de los peores, o sea, hay casos peores, pero nos llegamos al hospital y el chico directamente a la UCI. Con todo lo que eso conlleva para él, para todos. Pues Andrés, un placer poder concienciar o sensibilizar en la medida de nuestras posibilidades. Me gustaría contar también anecdóticamente que Andrés tiene el móvil encima de la mesa, no porque se nos haya olvidado, sino porque tienes un monitoreo de alguna manera constante de tu hijo, sí. Cada vez que come, tienes que ir al colegio. Exactamente. Lo que hablábamos. Gracias a la tecnología se tienen sensores que te permiten tener constantemente el estado de la glucosa. Lo voy a mostrar a cámara, a ver si arranca, y que nos alerta de... O sea, que esto es de cómo está ahora mismo. Vivir en constante alerta, ¿no? Básicamente. Ahora mismo tiene 143, está subiendo, ha terminado de tomarse la merienda, se le ha puesto la insulina correspondiente a la cámara aquella. Y... Pues Andrés, muchísimas gracias. Yo creo que con que nos quedemos, entre otras cosas, todo lo que conlleva una enfermedad de diabetes, que las personas que la padecen son personas con diabetes, fuera diabéticos o personas diabéticas, tampoco vale, tampoco. Es personas con diabetes. Poco a poco iremos avanzando. Muchísimas gracias. Y todos a esa marcha solidaria el día 10, que parte de la Plaza de la Constitución y finaliza allí. ¿Y con un concierto? Sí, la marcha lo hicimos el año pasado y nos gustó, y gustó mucho, y entonces pues este año vamos a repetir. La marcha es sobre las 12 o así, pero estamos allí con venta de merchandising para recaudar fondos y para que se junten las familias y se hable. Y como amenización pues contamos con un combo de la Escuela de Música Moderna, que harán un pequeño concierto de 5 o 6 canciones. Bueno, pues estamos todos invitados. Y estáis todos invitados. Pues Andrés, muchísimas gracias, y nos quedamos con esa asociación Círculo Azul, que la tenemos a mano, que siempre es una ayuda. Muchas gracias. Vale, a vosotros.